Bien, ahora sí ya. Ahí está. Buenos días a todos ustedes. Gracias por la paciencia. De pronto nos cambiaron de lugar. Entonces, reubicarnos en términos técnicos nos costó un poquito de trabajo, pero ya estamos aquí para iniciar esta cuarta sesión de trabajo de coloquio nicho contemporáneo, policromía crítica de nuestra crisis en la cultura y el capitalismo. Hay que recordar que en estos tres días de trabajo que se han pasado toda una serie de propuestas, de visiones contemporáneas en torno al pensamiento de Federico Nietzsche. Y pues el día de hoy, se lo he dicho, no en broma, aunque un poquito a mis amigos que están aquí pendientes y los que se están conectando, pues estaremos lacanianos, podríamos decir, estamos dentro de vamos a verlo desde el ámbito psicoanalítico y seguramente pues, con todo lo que, ¿o no? Sí, nos vamos a acercar. Sí, hay un acercamiento hacia Nietzsche por parte del psicoanálisis. Y bueno, pues hoy ya tenemos a nuestros dos conferencistas. Me complace darles la bienvenida y gracias a todos ustedes que nos están siguiendo por la sala Zoom. Y bueno, pues el día de hoy me toca coordinar y comentar las conferencias a mi compañera Karen Guadaluce, Hernández Correa. Ella es estudiante del doctorado en ciencias agrarias y pues la verdad es que yo la conozco desde licenciatura, fue mi estudiante de licenciatura y siempre ha tenido una habilidad para el pensamiento abstracto, para el pensamiento filosófico, para la ciencia política, y entonces bueno, la invitamos a que hoy estuviera coordinando esta. Entonces, bueno, pues, sin más, yo le dejo la palabra a Karen. Bueno, iniciamos con eso. Gracias, buenos días a todas y a todos, tanto a los que están aquí presentes como en sala Zoom. Agradecemos la presencia que han tenido y la constancia, ¿no? En estas 4 sesiones de trabajo con la día de hoy, que han sido muy enriquecedoras. Nos ha abordado el pensamiento de Nietzsche desde diferentes trincheras. Y bueno, en este caso, como ya lo adelantaba el doctor desde el psicoanálisis, tenemos 2 presentaciones a cargo de los doctores Nicolás e Israel. Pues bueno, de acuerdo con el programa, aquí tenemos marcado, acepto, bueno, a excepción de que ustedes quieran elegir otro orden, pero empezamos con el doctor Nicolás, si les parece bien. Bueno, aquí él nos va a presentar la ponencia El loco en Nietzsche, una puerta para pensar otra forma del saber sobre el inconsciente, y para este propósito, pues me voy a permitir presentarlo de manera muy sucinta. El doctor Nicolás Rivera Ávila es psicoanalista y terapeuta y docente, autor del libro El movimiento del objeto y del cortometraje El movimiento del cuerpo. Actualmente prepara su segundo libro, Escritura e imposibilidad, escribir sobre la escritura, en torno a la noción de letra y escritura en psicoanálisis. Pues bueno, aquí de manera especial me llamó la atención este libro que prepara, así que ojalá que nos lo pueda compartir cuando esté listo. Y pues bueno, doctor, le escuchamos atentos, y pues bueno, al final de cada presentación tendremos la sesión de preguntas para que igual vayan pensando si quieren acercarse aquí con los doctores para que levanten su mano tanto en la sala Zoom como los que están aquí presentes. Doctor, comenzamos con usted. Bien. Claro que sí, pues. Buenos días. Buenos días a todos, a todas en Zoom, acá. Gracias por la invitación, gracias a Álvaro, gracias a Claudia, que también ya teníamos el gusto de haber participado en algún evento. Gracias a Israel, la Universidad de Chapingo. Y pues para mí es un gusto estar aquí porque yo soy un admirador del trabajo que se hace aquí en Chapingo en varios sentidos. Me parece una universidad súper interesante. Mi familia es de Zacatecas y a mí me sorprendió enormemente encontrarme en Zacatecas, en las tierras que trabaja mi familia, con estudiantes de Chapingo, ¿no? Yo dije, ¿qué onda con estos chavos, no? Muy comprometidos, visionarios, me encantó. Y más me ha encantado este otro lado,
de Chapingo, este lado de las humanidades, de las cuestiones filosóficas, que a mí me parece son importantes y han quedado casi en el anonimato en nuestro país en los últimos años, ¿no? Y bueno, voy a intentar hacer un acercamiento desde mi lectura que yo hago sobre Nietzsche y algunos encuentros que hay con el psicoanálisis, por supuesto. A Nietzsche no le toca el florecimiento del psicoanálisis, y Freud abiertamente dice que nunca leyó a Nietzsche, aunque hay varios autores que han hecho investigación sobre ello y dicen claro que Freud se trajo algunas ideas de Nietzsche o no, pero yo no voy a tratarlo desde ahí. A mí me interesa un poco iniciar con este concepto de inconsciente. Es sumamente sugerente aún, es complejo para la época. Ya Schopenhauer venía trabajando algo sobre el inconsciente. Desde San Agustín se deja ver, ¿no? Que hay la posibilidad de un no saber sobre el mundo, que no está a manos de Dios, y que habrá que pensarlo, ya no desde la conciencia, no dice desde el inconsciente, pero pues dice desde otro lugar que no es el de la conciencia, ¿no? Y bueno, hay un texto de Hartmann que se llama Filosofía del Inconsciente, que publica en 1869, que es un texto que ya trae tintes tanto por la pregunta de la relación que hay entre lo inconsciente y un tipo de salud mental, ¿no? Como desde la vena filosófica, y va a aparecer Theodor Lipps también, que es otro autor que propone algunos acercamientos sobre lo inconsciente. O sea, estamos en esta época en donde lo inconsciente está floreciendo como concepto, pero va a ser Freud el que lo va a, digamos que lo va a popularizar, ¿no? Es el que hace un trabajo mucho más serio, mucho más concreto sobre el concepto de inconsciente. Se va con los sueños, se va con los chistes, se va con la vida cotidiana, con los actos fallidos, o sea, lo va trazando desde distintos lugares, pero principalmente en un inicio desde la pregunta por la histeria, ¿no? Y bueno, aquí a mí me gustaría, yo me voy a acercar con este concepto que tiene Nietzsche sobre el loco, ¿no? Este personaje que nos deja ver pues cuál es la relación entre la locura, entre este loco que propone Nietzsche, que es un loco muy particular, porque tampoco es el loco que ha perdido todo lazo social, que ya no cuestiona lo social, tampoco es un loco que esté delirando y que en esa época se pudiera pensar como un enfermo, ¿no? Mental. Es un loco muy particular, hasta puede pasar por un profeta en su época, puede pasar también por un filósofo de la calle, ¿no? Que está ahí diciendo y cuestionando una serie de artilugios que son incómodos, ¿no? Y bueno, yo pensaría que Nietzsche, pues, Nietzsche es un autor, les comparto desde mi percepción sobre Nietzsche, porque creo que es importante. Me parece que Nietzsche escribe muy bien. A mí es lo primero que me atrapa en Nietzsche. Lo segundo que me atrapa es cómo tiene una forma particular en este texto de la Gaia Ciencia, que es con el que yo voy a meter, de decirte que es A, B, C, D, y no, era Z, ¿no? O sea, como que piensas que ya te va llevando por un lugar seguro para pensar y te cambia la jugada, ¿no? Se va al opuesto o se va a otro lugar, ¿no? Entonces, yo empiezo con dos preguntas. ¿Qué es lo inconsciente en Nietzsche? Y qué puertas puede abrir, ¿no? Para pensar la locura.
y para pensar las locuras, sobre todo porque hay una locura de esa época, y en esta época también podríamos hablar ya de otro tipo de estatuto de la locura, y hay algo que se asemeja a Dios al hablar de lo inconsciente en Nietzsche. O sea, ¿cuál es el punto de partida de Nietzsche para pensar lo inconsciente, para pensar a Dios y para pensar la locura, ¿no? Bueno, La Gaia Ciencia se publica en 1882, como seguramente ya saben, es un texto pues, mucho anterior a más allá del bien y el mal y de la genealogía de la moral, ¿no? En esa época Nietzsche tiene 38 años. En ese mismo año parece ser que es cuando conoce a Lou Andreas Salomé. No sé qué tanta pertinencia tenga en el texto, eso creo que se puede cuestionar. Y bueno, en el prólogo anuncia que viene saliendo de una enfermedad, ¿no? Y que este libro le permitirá cierta sanación. Es en el ejercicio de esta escritura pensamiento que va desarrollando desde la oscuridad de la enfermedad hasta cierta luz. Pero claro, esta luz pareciera una luz fuerte, pero a mí me parece que es tenue todavía, ¿no? Estos pasos de la oscuridad de la luz, ¿no? Son ejercicios filosóficos necesarios para suplantar al sujeto racional, ¿no? Limitado por su época, claro. Ahora, la traducción al español de Die Fröhlich, ¿no? Wissenschaft, aparece primeramente como el alegre saber, ¿no? Que ya es una traducción distinta. Después aparece como Gaia Ciencia, ¿no? Pero Fröhlich se puede traducir como feliz, pero también como alegre, ¿no? También como alguien que está regocijado o también alguien que está gozando. Pero Wissenschaft se alcanza la traducción de ciencia. Entonces, otra traducción posible es la de Javier Jara en el 85, que propone la ciencia jovial. Y mientras Jiménez Moreno lo va a traducir como el gay saber. ¿Sí? Otra traducción que se le ha dado al inglés es The Gay Science. Entonces, a mí me parece que tanto la traducción de Gaia como su equivalencia a tierra en el sentido figurativo, sobre quienes ocupan la tierra, sobre el planteamiento de la física, de lo que nos habita, de lo que habitamos, y por otro lado la aparición del texto como una primera etapa de la filosofía nietzscheana, que es jovial, temprana, es joven, son interesantes, ¿no? Lo gay, que nada tiene que ver con el uso actual, en el francés antiguo, tiene que ver con la alegría, con lo jovial, ¿sí? Y en la época de Nietzsche también, es la relación que hay entre el filosofar en Nietzsche con la alegría, ¿no? Y no es aún esa filosofía en la que se ha encasillado a Nietzsche, ¿no? Rústica. Es difícil leer el texto pensando en lo jovial. Bueno, a mí me pasa eso. Yo leo un texto y es un texto de pronto sumamente oscuro. Habrá que pensar si nos está invitando a cierto gozo de la oscuridad, ¿no? La que nos va recorriendo, ¿no? Y bueno, pensando la descripción que se hace desde fuera a la filosofía de Nietzsche como una filosofía rústica, ¿no? Hay una descripción que hace Michel Foucault de él, dice un pensador que representa la frontera exterior, es tosco, es rústico, y lo asemeja a la naturaleza propia del campesino de las montañas. Aunque claro, por otro lado, el texto de Alegre solo me parece que tiene que ver con un humor, como el humor que tiene alguien que viene de la enfermedad y que ahora está alegre escribiendo, ¿no? Entonces, se asoma aquí el personaje del loco. Este personaje es agridulce, es descolocador, es incómodo, al grado que produce burlas,
¿sí? Esas burlas que a mí me parece que son como ciertos mecanismos de defensa para evadir eso real que viene con Dios, con la pregunta sobre Dios o sobre Dionisios, ¿no? Este humor oscuro en la escritura de la Gaia Ciencia presenta también cierta estática sobre un no saber, ¿no? O cierta estética también sobre un no saber que se presenta como inconsciente. O sea, es difícil no pensar en Freud mientras se lea Nietzsche. Hay cierta familiaridad. Se está abriendo brecha en el camino al que no cualquiera puede acceder, ¿no? Ni desea acceder. Y pensando desde el caminar, algo se desprende en estos dos autores, ¿no? Por su gusto en dar grandes caminatas por senderos, algo se juega ahí, ¿no? Desde el significante caminar, justo porque en el senderismo lo más hermoso aparece ahí donde el camino es desconocido, ¿no? Y comienza a mostrar ese saber no sabido, donde dicha oscuridad está la luz en la superficie que está hablando, que nos está hablando, y en la contrariedad del sentido del lenguaje, este lenguaje del inconsciente, ¿no? Que transita por el lenguaje, que habla por él, y que cuando uno alcanza a escuchar, o se alcanza a escuchar en ese hablante, pues nos damos cuenta que está hablando algo de lo que nosotros hablamos, ¿no? Es un terreno común. Entonces, Lacan en el seminario 11 va a sostener algo que me parece que puede ayudar para este texto. Dice, la verdadera fórmula del ateísmo no es Dios ha muerto. Dice, la verdadera fórmula del ateísmo es Dios es inconsciente, ¿no? Y bueno, Dios es inconsciente porque no hay recurso simbólico que dé cuenta de él, ¿no? O sea, es inefable, está en lo real, ¿no? Dios tiene su representante de la representación que lo representa, ¿no? Es decir, hay una representación que representa una ausencia de representación sobre Dios. Y al igual que ocurre con lo inconsciente, no hay una representación que lo represente, ¿no? Solo se alcanza una aproximación que se deja ver a partir del desliz de la palabra. Algo se engendra en el decir no alcanza a hablar, algo ocurre en el enunciado que no se alcanza a escuchar, pero se anuncia, ¿sí? Hay un sujeto que enuncia y un sujeto de la enunciación, que es el sujeto del inconsciente en Lacan, ¿sí? Que tiene que ver con el que hay un sujeto hablante que se hace responsable de lo que habla, pero no se hace responsable de lo que el otro escucha, ¿no? Esa es responsabilidad del oyente. Y en Nietzsche, el sujeto del inconsciente está más cerca de la enunciación que del enunciado. Es un sujeto que irrumpe en el discurso del otro, apelando al gran otro, se interpela con Dios en eso que cohabita al sujeto del inconsciente. ¿Sí? Que Dios haya muerto es una metáfora evidente de que algo se muere con el sentido, ¿no? A partir de la muerte de lo incomprensible. Si Dios ha muerto, pues ¿quién va a ocupar su lugar? ¿Sí? Lugar de por sí ya maldito, ¿no? Lugar oscuro, ¿no? Lugar de tragedias. Entonces, la Gaia Ciencia es una ráfaga de postulados que invitan a dudar del piso que pisamos. Nietzsche tiene una argumentación capaz de descentrar a cualquier lector, ¿no? Hay que dejar de sostenernos en el sentido para entrar con Nietzsche, ¿sí? De lo contrario no hay acceso. Un poco esto tiene que ver con lo incomprensible del texto en algunos momentos, que me parece que hay que leerse como se lea un loco. Te leo pensando desde tu locura lo que estás escribiendo porque no alcanzo a comprender, pero me voy acercando un poco porque te acompaño, ¿no? Me dejas acompañar. Aparte es un texto que abiertamente Nietzsche, por lo jovial del texto, es un
texto que me parece que va hacia afuera, que va a ser lazo social, ¿no? Hay otros textos en donde se vuelve un poco más impenetrable, pero este me parece que es invitativo, ¿no? Cuando habla del loco, este loco que va por las calles preguntando por Dios, haciendo preguntas alrededor de Dios, ¿no? ¿Dónde está Dios? Y claro, el público se ríe de él, ¿no? Pero es una pregunta afirmativa, ¿eh? Este loco sabe que Dios ha muerto, ¿no? Sabe que lo han asesinado y sabe quién lo asesinó. Aquí la locura se presenta como una condensación entre un poeta y un filósofo, loco con algún trastorno de ansiedad social, ¿no? Que emana un discurso provocador que inconscientemente desprende risas, ¿no? Porque todas estas preguntas son incómodas y solo invitan a la risa. ¿Dónde está Dios? Se los voy a decir. Nosotros lo hemos matado, ustedes y yo. Todos somos unos asesinos, dice, ¿no? Pero, ¿cómo lo hemos matado? ¿Cómo hemos podido vaciar el mar? Que ahí se deja ver la poesía, ¿no? ¿Quién nos ha dado la esponja para borrar completamente el horizonte? ¿Qué hemos hecho para desencadenar a esta tierra de su sol? ¿Hacia dónde rueda esta ahora? ¿Hacia qué nos lleva su movimiento? ¿Sí? ¿Sigue habiendo un arriba y un abajo? ¿No seguimos oyendo el ruido de los sepultureros que han enterrado a Dios? ¿No seguimos oliendo la putrefacción divina? O sea, esas son las preguntitas que está aventando por ahí este loco, ¿no? Preguntas, me parece, sumamente complicadas, poéticas y a la vez son preguntas afirmativas, ¿no? Está evidenciando un discurso para convocar al otro, para tener interlocutores, pero no lo logra, ¿no? Todas estas preguntas alrededor de la afirmación de la muerte de Dios, ¿sí? A mí me parecen vigentes. Es decir, el sujeto social, el sujeto cristiano nietzscheano, este sujeto que describe también Freud como sujeto que evita el displacer, ¿no? Este sujeto neutro, pasivo, el sujeto que no arriesga nada y se mantiene a la expectativa, el sujeto espectador, ¿no? Este sujeto que se ríe del loco, que juzga al loco, es justo ese sujeto que con la muerte de Dios está esperando a que alguien reemplace a Dios, ¿no? Que alguien se coloque en ese lugar. Decía Nietzsche en La Gaya Ciencia, los grandes problemas requieren de gran amor. Dice mucho eso, ¿no? Dice, bueno, este sujeto está buscando a quien, este sustituto de Dios para depositar allí su creencia, ¿no? Y continuar con ese lugar vacío o completo, ¿no? Ese lugar que provee de ideologías, alimenta gozoso, como es un alimento gozoso, ¿no? Que hace partícipe al alma de una manera muy pasiva, ¿no? Este loco está más cerca del sujeto del inconsciente que este otro sujeto pasivo, ¿no? Este discurso que va emanando el loco, a mí me parece que es un discurso que puede surgir, ¿sí? Con ciertos matices de lo inconsciente, en tanto lo que está diciendo está ahí en la superficie de su cuerpo, o sea, conviviendo con él, ¿no? Está emancipado del sistema y anunciando la muerte y reafirmando la tragedia humana a partir del almicidio, ¿no? Pero no se ha matado cualquier alma, se ha matado el alma de almas, se ha matado a Dios, ¿no? Ahora, este loco es un sujeto que habita la locura en la época de Nietzsche, ¿sí? Y bueno, hay una descalificación sobre el sujeto loco, ¿sí? La descripción médica desprovee a este loco de subjetividad y por ello este loco provoca risa, curiosidad, rechazo. O sea, es un sujeto sin sujeto, ¿no? Es un ente que habla y dice atropellos, ¿no? Es injurias, es gracioso, pero
para nada podría anunciar una verdad, porque está loco, ¿no? Y claro, el loco en Nietzsche, por otro lado, es un sujeto que está interrogando al sistema, ¿no? El sistema de pensamiento de su tiempo, al sistema religioso, al sistema político, y en ese sentido es subversivo. Entonces, está el chiste del tipo que está fuera del psiquiátrico y se le caen los 4 tornillos de su llanta y no sabe qué hacer y está ahí asomados un loco, ¿no? Y le dice, oye, no seas pendejo, dice, quítale a cada llanta un tornillo y se lo pones a la 4ª llanta. Le dice, ah, cabrón, si no estás tan pendejo, dice, no, dice, no estoy aquí por pendejo, estoy por loco, le dice, ¿no? Y es que pasa que con esta negación que hay hacia la locura, este rechazo, este encierro, que ahorita vamos a hablar un poco de eso, se desprovee al loco de una verdad, ¿no? Y este loco anuncia ciertas verdades, ¿no? Son incómodas, pero están presentes. Decía Nietzsche que los filósofos no hablan de la verdad, ¿sí? Solo hablan de sí mismos, dice. Y el nombre de este loco es que anuncia una nueva verdad. Una que, como toda verdad, pues tiene su peso, ¿no? Y no se quiere escuchar. Es difícil de escuchar. La posibilidad de bajar a la tierra a Cristo e interrogarlo, saber de sus fracasos y, claro, su mayor error es su verdad en relación al pecado, ¿no? ¿Por qué privarse de pecar? ¿Será que el sufrimiento y el pecado van de la mano? No, dice Nietzsche, dice el loco. El pecado es una experiencia necesaria que cuestiona a la moral en turno. Moral impuesta, doble moral, moral sin verdad, ¿no? Entonces, el pecado es un invento, ¿no? Una forma de hacer sin saber lo que se hace, ¿sí? Y habrá que pensar que el pecado pues es el arma que se tiene en el poder, que se ha usado en contra del pueblo, ¿no? La fórmula es, el pecador sufre y sufre el que peca, ¿no? Con esto se asegura entonces la obediencia. Sin pecado solo hay valores consagrados y de esos valores justo es de los que hay que cuidarnos. Traen enfermedad, dice este loco, enfermedad en el alma. Es necesario transvalorar el pecado, ¿no? Hay que perforarlo, ¿sí? Ese es el cuestionamiento que hace sobre los valores Nietzsche, ¿no? A través de la transvalorización. El pecado, al igual que la consideración cristiana de que este mundo es feo y malo, solo confirma que dicha consideración es peligrosa, ¿no? Y nada más peligroso que pensar que este mundo es feo y malo. Esa afirmación lo convierte en feo y malo. Y no, dice Nietzsche, el mundo es hermoso. Quien dice que el mundo es feo, dice es el discurso cristiano, ¿no? Dice, la naturaleza es hermosa. Para Nietzsche, el pecado es la forma de poder que tiene el cristianismo para mantener a sus fieles en posición endeble. Y cito a Nietzsche, ¿sí? Dice Nietzsche, si un griego escuchara una sentencia tal como Dios no te será propicio si no te arrepientes, seguro que se reiría y diría, así lo suponen los esclavos. Cierro la cita. Ok. Bueno, otro acercamiento al sujeto del inconsciente va en la vía del politeísmo. Para Nietzsche, el monoteísmo es circular y no permite la flexibilidad del pensamiento. Por el contrario, ¿no? El monoteísmo provoca, a través de su rigidez, que exista un hombre único y normal, que a su vez provoca que haya un Dios único y normal, ¿no? Y fuera de él, solo habría dioses engañosos y falsos. Y en el politeísmo hay posibilidad de la diferencia. Entonces, un acceso a un discurso abierto que permite el equívoco.
ya no como pecado, sino como forma de acceso al mundo, ¿sí? Y si ese equívoco se puede escuchar, justo se debe a que tiene lugar, ¿sí? Está considerado dentro de la ecuación de la existencia, ¿sí? Y otra vez aparece un saber que no se sabe que se sabe, ¿sí? Si no es a través del pecado, de una forma otra de estar en el mundo, ¿sí? Abro una cita. ¿Qué carácter tenía la alegría cuando se creía en el diablo y en el seductor? ¿Qué carácter tenía la pasión cuando se veía a los demonios acechando a la sombra? ¿Qué carácter tenía la filosofía cuando se consideraba que la vida era la culpa más terrible por suponer un sacrilegio frente al amor eterno, una desconfianza hacia todo lo bueno, elevado, puro y digno de misericordia? Ahí cierro la cita, ¿sí? O sea, a mí me parece que la lectura sobre el sujeto del inconsciente nietzscheano pasa por una suerte de sujeto que se las ve con su propio deseo, ¿no? A la manera del loco, que anuncia una verdad por fuera de la verdad religiosa, descolocándose del registro de la normatividad y corriendo los riesgos que los avatares del deseo trae consigo, ¿no? Y es ahí donde se pasa del equívoco a un saber qué hacer con ese equívoco, ¿no? Ese equívoco tendría que ver con el acceso al pecado, que en la época de Nietzsche tenía un mayor peso del que me parece que tiene ahora, ¿sí? Es un sujeto emancipado que se inventa un tejido social para su estancia en el mundo a expensas de Dios y a expensas de las herencias simbólicas de su época. Es una forma, otra de pensar la verdad, que en el registro simbólico del inconsciente tiene fecha de caducidad, ¿no? Y da paso a una verdad otra, sabiendo que la verdad no existe y que Dios es inconsciente, ¿no? Entonces, la verdad que está cuestionando Nietzsche, pues es una verdad que no está perforada, que por donde se le vea es lo que es. Y esta otra verdad que anuncia dice, pues es una verdad sustituta, como lo somos todos, ¿no? Otra forma en que Nietzsche plantea lo inconsciente es a través de la virtud como cualidad invisible, que se opone a las virtudes de lo mundano visible, ¿no? La cualidad inconsciente aparece en esta posibilidad de pensar desde otro recorrido u otro camino, lo que la virtud misma anclada al mundo muestra. Que hay virtudes que se poseen, ¿sí? Que no pasan por el anudamiento de las virtudes consagradas y normantes. Hay otras que no se ven, pero contienen en sí la posibilidad de otra forma de estar en el mundo. ¿Ya? Se pueden pensar incluso con el pecado, ¿no? Quien se priva de pecar posee ciertas virtudes. Pensemos en la honradez, en la humildad, ¿no? Pero quien accede al pecado, podríamos pensar en el arrojo, en la valentía, ¿sí? Otras virtudes que aquí Nietzsche nos deja abierto el tratado de los valores, pero es el sujeto que cuestiona sus propios valores el que tiene posibilidad de acceder a esos otros valores, ¿sí? Que le son invisibles, ¿sí? Me parece que el acercamiento más potente sobre el contenido del inconsciente aparece en el apartado el efecto ulterior de la religiosidad más antigua, en donde retoma y cuestiona la propuesta de Schopenhauer respecto a la voluntad. Nietzsche lee a Schopenhauer, lee en Schopenhauer un concepto de voluntad un tanto vulnerable, ¿no? Asegurar que todo lo que existe está dotado de voluntad es una ecuación en la que el poder queda suspendido. Ahora, para Schopenhauer, la voluntad es un principio metafísico absoluto, ¿sí? Está por fuera de todo espacio y tiempo. Está ahí antes de lo volitivo. O sea, pareciera entonces que es causa, que causa el deseo, pero no, porque es un principio regulador. La voluntad contiene indistintamente lo consciente
y lo inconsciente. Y dice Nietzsche al respecto: el querer no es sino un mecanismo tan bien montado que casi escapa a la mirada del observador. Yo opongo a Schopenhauer las siguientes tesis, ¿no? Y lo debate de esta forma. La primera: para que surja la voluntad, se necesita una representación del placer y del dolor. Segunda, que una excitación violenta pueda ser sentida como placer o dolor depende de una interpretación del intelecto, que indudablemente en la mayoría de los casos actúa aquí en forma inconsciente. La misma excitación puede ser interpretada como placer o como dolor. Y la tercera tesis: solo se produce el placer, el dolor y la voluntad en los seres inteligentes. Dice, la inmensa mayoría de los organismos no tienen nada de eso. Entonces no hay voluntad, dice Nietzsche, ¿no? Ahí cierro la cita. Para Nietzsche, el querer no es algo dado, no es algo simple, ¿sí? Para que haya una representación en relación al querer, tendría que haber una representación de lo que yo quiero, ¿sí? Lo que eso me provoca. Y aquí lo complicado es que si yo me represento a partir de una necesidad, un objeto de la realidad fenomenológica, esta representación puede ser placentera o dolorosa. Tiene posibilidades de corresponderse con el deseo desde el placer o desde el dolor. Pero no necesariamente el dolor se establece a partir del sufrimiento, ni el placer del gozo, ¿sí? Se puede sufrir y pasarla bien. Y ahí la voluntad actúa desde el inconsciente, ¿sí? Vamos a ponerlo lacanianamente. Lacan decía, se puede estar bien en el mal, ¿no? Y se puede estar mal en el bien. Esa creo que es la época que estamos viviendo, ¿no? O sea, estoy muy jodido, pero déjame aquí estoy bien, ¿no? Entonces, la estoy pasando tan bien, pero ya me quiero ir, ¿no? O sea, no aparece este estatuto que anuncia Schopenhauer. Y ahora, Freud va a poner un ejemplo respecto a esto. A un niño, el papá le da una cachetada y el niño le pregunta, ¿esa fue una caricia o fue una cachetada? ¿Sí? Tiene doble mensaje. En teoría tendría que ser un madrazo, me estás pegando, me duele, ¿no? Es evidente, pero lo que está diciendo este niño es que si es una caricia, te lo voy a agradecer, pero si es una cachetada, ya sé de qué trata, ¿no? ¿Sí? O sea que el deseo no tiene voluntad consciente. ¿Sí? Nietzsche ya en 1882 lo está diciendo de manera muy clara. La violencia nos muestra que la voluntad es inconsciente, pues hay siempre una interpretación ante un hecho de violencia, pero no es la misma interpretación. Hay rangos de tolerancia a la violencia y no solo eso, la violencia ha venido demarcando el lazo social, forzando así una normatividad violenta, ¿no? Como menciona Klosowski en su libro Nietzsche y el círculo vicioso, el acto de pensar es vía un ascenso descendiendo y progresa retrocediendo, ¿no? O sea, el deseo pasa por el dolor para llegar al placer y el placer conlleva el dolor. Entonces, no están exentos ni hay negación de uno al otro. Entonces, al menos esto ocurre en el inconsciente y en el aparato psíquico. Ya de ahí que haya una interpretación o que haya otra percepción es distinto, ¿no? Pasa que la moral cristiana que lee Nietzsche es tajante, ¿no? Está polarizada. Es un binarismo que niega afirmando y cierra toda brecha, ¿no? Toda puerta, toda relación con el pecado. Es más, no hay relación con el pecado. Es un no de veras, ¿no? Nietzsche presupone que la Gaia ciencia la ha escrito porque su salud ha mejorado. Y surge la pregunta de la relación que guarda la filosofía con la salud.
¿sí? Y a propósito de ello se asoman dos posibilidades. Dice, ¿son las carencias las que ponen a alguien a filosofar? ¿O son sus riquezas y sus fortalezas? Como si el deseo del saber se jugara entre alguna polaridad, ¿no? Desde la enfermedad o desde el gozo. Ahora, si hay un no saber sobre el por qué se hace filosofía y solo se hace filosofía, si se carece del saber que impulsa dicho ejercicio, para Nietzsche hay una posición inconsciente, ¿no? Que coloca del lado del filósofo enfermo que desconoce el por qué hace filosofía. Pero dice, al final, hace el ejercicio filosófico. ¿Por qué? Dice, bueno, lo hace porque lo acerca al sol, a la calma, a la dulzura, a la paciencia, al remedio, al consuelo en todos los sentidos, ¿no? Lo curioso es que la propuesta de Nietzsche no es desde la enfermedad, ¿no? Como si este escrito de juventud mostrara ya un filósofo que sale de la enfermedad para hacer filosofía desde la salud, ¿no? Desde la jovialidad. O sea, lo curioso es que varios episodios de la vida de Nietzsche están ligados a la enfermedad, ¿no? O sea, como si dejara entredicho la relación que se guarda entre el ejercicio filosófico y un inconsciente albergado a la hora de producir, echa a andar el ejercicio mismo. O sea, el inconsciente como un significante primordial para la ejecución del filosofar, ¿sí? Hay una definición de filosofía con relación al cuerpo que hace Nietzsche, ¿sí? Y es la siguiente. Dice ¿qué tal que las necesidades fisiológicas están enmascaradas inconscientemente con la máscara de la objetividad? Y por tanto la filosofía fuera una exégesis del cuerpo y un malentendido con relación al cuerpo. Ahí cierro la cita. O sea, no sé, yo pienso en la nueva reforma, o me dio para pensar en la nueva reforma en materia de salud mental que se da en el país en abril del 2022, ¿no? Y la pienso un poco desde el loco de Nietzsche y desde el encierro, ¿no? Es decir, ¿qué se encierra cuando se encierra a alguien, ¿no? Y claro, también pensado desde la locura, significante que aún tiene peso en eso llamado adaptación social, en eso aún más problemático llamado funcionabilidad social. El personaje nietzscheano va derramando su posible delirio en la plaza pública, ¿no? Pero claro, a este loco no se le toma en serio. La seriedad pasa por el ajuste social y la verdad en la locura es incómoda. Quizá por ello se le encierra, ¿no? Ahora, si pensamos en eso llamado inconsciente desde Nietzsche, el encierro permite no solo el control sobre el cuerpo, sino también el borramiento de toda posibilidad de que ese sujeto emane o que en él emane un inconsciente, ¿no? Es decir, que se despliegue el equívoco o la subjetividad. Y es la alienación al concepto de normatividad lo que lo hará a un loco, ¿no? Un sujeto enfermo, ahistórico, ¿sí? A los que se les tiene que encerrar, pues pasan por ese momento, ¿no? Ya no tienen derechos como sujetos sociales y pasan a ser, que quedan en manos de la institución, ¿no? Ahora, en la época en que la Castañeda funcionaba aún como hospital psiquiátrico, la intención de Porfirio Díaz, si recordamos, era erradicar de las calles a los locos, a los alcohólicos, a los adictos, ¿no? De prostitutas, a todo sujeto social que pusiera en riesgo el proyecto de nación, ¿no? Pero bueno, esto no solo ocurre en México, ¿no? Pasa que en México hay formas de intervenir y de prevenir que han estado históricamente trastocadas por la política en turno, ¿no? Y me parece que esta reforma actual al menos nos deja ver un atisbo de posibilidad, ¿no? De que algo ocurra, algo distinto con el loco, ¿no? Esta reforma, en teoría, prohíbe el encierro, no solo para pacientes psiquiátricos, sino también para pacientes con algún problema de farmacodependencia,
Y entonces, esto es un matiz importante histórico, a mí me parece, porque si no se encierra al loco, ¿qué se hace con el loco? Porque justo en nuestro país muchas familias encierran al llamado loco porque no saben qué hacer con él o no tienen los recursos. Y si ahora no tienen lugar ahí, ¿qué se haría con él? ¿No? Hay un proyecto que hace en Italia, Franco Basaglia, hace algunas décadas, en donde logra cerrar el hospital psiquiátrico donde trabajaba y hacen un tipo de comunidad, como de comunidad de la locura, en donde estos personajes están de pronto ya trabajando, ¿no? O sea, logran hacer como hay ciertos sujetos un tanto funcionales. Esto a ellos les favorece, pero aquí en nuestro país pues queda la duda de qué va a pasar con este loco, ¿no? Con o mal llamado loco, ¿no? Eso queda ahí en suspenso. Y ahora también tan problemático porque seguro que se siguen encerrando, ¿no? Conociendo nuestro país que va acá de pronto tan lento, pues ya está la reforma, pero pues no nos han dicho qué hacer, ¿no? Entonces, bueno, ya en Freud hay un anuncio a posteriori que deja ver que el loco trae un problema con eso llamado exterior, que le desgarra el alma, ¿no? Que pone en duda su relación con el sujeto exterior y le hace el exterior como una representación que no deja de ser interna, ¿no? Meramente topológica. Freud toma el concepto de representación de Kant, pero le da sus matices que a mí me parece que dan para pensar la locura, porque el discurso delirante, o que llaman delirante, está tanto afuera como adentro, permeando la representación, ¿no? O sea, es una representación como éxtima, como interna, exteriorizada, que quienes han convivido con alguien diagnosticado con esquizofrenia, pues saben que no hay este filtro, justo por la representación. No hay el filtro del que tenemos nosotros del buenos días, ¿no? O sea, te ve y le caes mal y te mienta la madre, ¿no? Simplemente porque lo que está dentro está exteriorizado. No tiene esto que nosotros llamamos buenas costumbres o cosas raras, ¿no? Entonces, Freud, en su texto Neurosis y Psicosis de 1923, va a decir que la neurosis es el resultado de un conflicto entre el yo y el ello, ¿no? En tanto que la psicosis es el desenlace análogo de una similar perturbación en los vínculos entre el yo y el mundo exterior. ¿Sí? Este texto aparece 42 años después de la Gaia Ciencia, ¿sí? Es solo que los planteamientos que hace Freud en relación a eso llamado locura, psicosis, esquizofrenia, o sea, a eso inefable y que no se ha podido definir, ¿sí? Que tiene que ver con lo real de la palabra, de la palabra loco, tiene una aproximación mucho más cálida y solidaria con la locura, una que deja ver el lugar del inconsciente desde la locura, ¿no? Justo el cruce que hay entre el yo y el mundo exterior, ¿no? Mucho se ha preguntado sobre el inconsciente, si solo le pertenece a los neuróticos o los llamados normales, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que se les diagnostica con algún tipo de esquizofrenia? ¿Qué pasa que no hay inconsciente ahí? ¿O cómo vamos a pensar lo inconsciente? ¿No? Cuando lo inconsciente se deja ver en la risa, se deja ver o se deja escuchar más bien en el sueño, son postulados que todos, escenarios que todos vivimos, ¿no? Entonces, Freud está siendo solidario ahí en este cruce que hay entre el yo y el mundo exterior, ¿sí? Lo que permite que aunque haya perturbación, se alcanza un vínculo, aunque sea un vínculo imposible, ¿no? Y ese puente lo va a permitir, el puente de pensar lo inconsciente, ¿sí? Que está puesto en la superficie de la palabra de quien hable, ¿no? Y bueno, con Lacan esto se lee más
a la letra, pensando que la letra es el soporte material de eso que emana del hablante, ¿no? Ahora, pero con Freud, el alma, hay una descripción de alma que a mí me parece poética. Dice, el alma es a la palabra, ¿no? Como la palabra es al alma. Entonces, ahí está puesto lo inconsciente. El loco nietzscheano anuncia esta verdad densa, lanza una bomba que el otro no puede sostener. El problema del loco tiene que ver con el receptáculo de su mal llamado delirio, ¿no? ¿Dónde se deposita ese saber? Al menos sabe que en el exterior, lugar de desgarradura no es, pero lo intenta, ¿sí? Nos da segundas oportunidades. El loco sabe que está loco, ¿no? Pero bueno, nos hacemos oídos sordos ante un discurso tan condensado en la verdad, de la verdad en sí mismo, ¿no? Freud, al igual que Nietzsche, anclan una problemática a eso exterior que es insostenible, eso llamado realidad de la ciencia, de la gaya ciencia, eso fenomenológico que hace un agujero en todo interior, lo perfora para dejar su marca y suplanta toda verdad, al menos toda verdad que ponga en riesgo el fenómeno, ¿no? Porque es el fenómeno que se nos ha enseñado en las escuelas que hay que es el que nos sostiene, ¿no? Si no se ve, pues no existe. Si no se puede probar, se desecha, ¿no? Pero el inconsciente no tiene sustancia hasta que se habla, ¿no? Hasta que se presenta, hasta que irrumpe. O sea, alcanza materialidad hasta que muestra sus efectos. El decir dice más de lo que habla en el loco. Y claro, tampoco tiene asidero, no tiene lugar el fenómeno en eso llamado inconsciente. Ya Freud, siendo neurólogo, va a rechazar toda posibilidad de que el inconsciente se albergue en el sistema nervioso central, ¿no? Ahora, la desgarradura con el exterior no es exclusiva del loco, ¿sí? Por ello nos convoca. Es un lugar fértil al que todos nos debemos. Por ello la locura nos habla y nos habita. Esa desgarradura con la realidad es una experiencia que deja marca, es parte a mí me parece, de la ritualización de lo humano, ¿sí? El exterior de pronto es violento, es agresivo, y de pronto puede ser benevolente o puede ser amoroso, pero eso desgarra, ¿no? Eso deja una marca que hay que parchar. Solo que hay quien necesita de un parche mucho más pronunciado, ese parche que puede ser el delirio, ¿no? Pero pues cuidado, porque el delirio no es exclusivo del loco. O sea, el delirio nos sostiene y la realidad es delirante, ¿no? Se inscribe en una verdad incuestionable que nos captura y nos deja sin cuestionamiento posible, ¿no? El primer problema del exterior-interior para Freud tiene que ver con que el mundo interior está subrogado al mundo exterior, dice, como una copia, ¿sí? El mundo exterior es arcaico. Freud está pensando o está hablando sobre el lenguaje, ¿no? Eso nos antecede. Somos una copia de él. Por ello nos gobierna, nos habita. Y para Nietzsche, la posibilidad del cuestionamiento sobre lo cristiano, sobre el lazo social, sobre la relación con la naturaleza, con nuestra propia subjetividad, alcanza a cuestionar el exterior, al sujeto racional con su exterior normado, ¿no? El paso del sujeto racional limitado por las ataduras de las normas de su tiempo, ¿sí? Tendría que pasar a través de la oscuridad de lo irracional y externo, ¿sí? Extranjero, de lo inconsciente, para llegar al ser de otra forma, ¿no? Sin resquebrajarse, sin romperse. El sujeto seguiría por la senda de la limitada ignorancia de sí y ante el otro. Por eso la invitación al pecado, por eso la invitación al meterse en el dejarse llevar un poco por el terreno de la oscuridad, ¿no? O sea, nos va a decir Nietzsche, ¿no? Nos dice al lector, a sus lectores,
Yo te deseo un buen estómago y una buena dentadura. Una vez que pruebes mi libro, seguro que estarás de acuerdo conmigo. Eso dice, ¿no? No lo sé. Y va a cerrar, y con esto también me gustaría ir cerrando, cierra con el epílogo, dice, pero mientras concluyo, pinto lentamente, este sombrío signo de interrogación y aún estoy dispuesto a recordar a mis lectores las virtudes del buen lector. No dice cuáles, ¿sí? Ah, qué virtudes tan olvidadas y desconocidas. Me encuentro con que a mi alrededor suena la risa más maliciosa, vivaz y diabólica. Los propios espíritus de mi libro caen sobre mí, me tiran las orejas y me llaman al orden. No podemos ya soportarlo más, me gritan. Fuera esa música negra de cuervos. ¿Sí? No estamos rodeados por una mañana radiante y de un suelo de césped blando y verde como reino del baile. ¿Existió alguna vez un momento más propicio para la jovialidad? ¿Sí? Y va a cerrar con esto otro. Mi gaita espera, también mi garganta. Puede sonar un poco ronca, pero dense por satisfechos. ¿Sí? No estamos en las montañas, por lo menos lo que van a oír es nuevo. Y si no lo entienden, si entienden mal al cantante, ¿qué importa? Esta es siempre la maldición del cantante. Cuanto con más claridad pueden oír su música y sus modos, tanto mejor bailarán según su flauta. ¿Sí? ¿Es eso lo que quieren? Y ahí cierra el texto, ¿no? Bueno, quise cerrar también con esto porque hay matices de un Nietzsche cantante, un Nietzsche poeta, un Nietzsche filósofo, Músico, ¿no? Ajá, músico, ¿no? Es danzante, humorista, sí, es un personaje sumamente diverso el que está escribiendo. Pareciera que esta jovialidad le permite la invitación al lector, ven y vamos, léeme, y todavía dice, aunque se hayan perdido los valores del buen lector, tú léeme como me puedas leer, y dice cuáles son los valores del buen lector, pues dice, ahí se los dejo de tarea, ¿no? Del buen lector. Y también dice, o sea, si no entienden o entienden mal al cantante, dice, ¿qué importa? Lo importante es escucharlo, ¿no? Entonces, con eso yo cierro mi participación. Una pregunta, no solamente es de plática de boca. En la primera de ellas, bueno, sería un par de días, ¿no? El loco tiene invitación a la empresa, o sea, la muestra de crear artículos posteriores. Y también tu intervención me hizo pensar en una película que ya tiene, creo que 2 años que está por ahí en plataformas, en Netflix, pero esta cuestión, la peli es de Bird Box, con Sandra Bullock. En esa película de Bird Box, tienen que usar una banda, porque algo sucede en el mundo que no puedes mirar algo que no se dice qué es, porque si lo miras, te mueres y te incita a matar, más bien. Pero aquellos que lo pueden mirar son los que denominan como locos, justamente. Ellos no mueren, porque ellos dicen, es que es hermoso aquello que podemos ver. Tú no lo puedes mirar, pero te invito a verlo, quítate la venda. Entonces, no sé, lo que decías me hizo pensar en esto, ¿no? Porque al final de cuentas sería como el loco visto desde otra perspectiva, ¿no? Porque hacías esta comparativa de decirnos que el loco como un sujeto sin sujeto que no está capacitado desde la perspectiva médica para decir algo, porque no tendría, digamos, pretensión de validez aquello que diga. Pero la otra parte, desde esta lectura de Nietzsche, me parece muy interesante el decir que el loco es alguien subversivo, ¿no? Porque interroga, que ofrece, digamos, cuestionamientos que los demás no se atreven o no nos atrevemos a hacer. En ese entendido, pues sería como la invitación, ¿no? Y este recorrido que nos haces de
la traducción que se ha empleado, ¿no? Lo jovial, lo alegre, como de... Eso es un descriptivo al final de cuentas de lo que viene en el texto, ¿no? Y la cita que nos haces, creo que dijiste que es de Freud, la palabra está en el alma, no, la palabra es al alma, lo que el alma es a la palabra, algo así. Entonces creo que es interesante y que está reflejada en esto, ¿no? Y también otra cosa que me hizo mucho ruido y que quizás si puedes andar en ello, lo que nos decía es como la filosofía como exégesis del cuerpo y también como anoté aquí como una respuesta en relación a ese propio cuerpo, ¿no? Porque cómo cómo se filosofa, si a partir de la enfermedad o más bien es que ya estás sano y entonces lo escribes, no sé, serían tal vez ambas o desde dónde lo pueden hacer, ¿no? Y pues bueno, aquí igual quizá tengan algunas dudas, tanto aquí presencial como en el chat. Le damos la palabra. Maestro. Gracias, maestro, por la plática muy amena. Fíjese que yo tengo dudas. Unamuno, que era un gran filólogo, pero creo que no era muy nietzscheano, en la agonía del cristianismo habla de la locura y dice que el loco está fuera de sí y que la palabra existir quiere decir fuera de sí. Entonces que el loco prácticamente sería el único que se da una razón de existir, solamente que existe en un mundo en donde el otro no existe, o sea, que no aprueba. Ese es un punto. Como marginal. El otro punto es con relación a la violencia como creadora. Por ejemplo, Dumas decía que la peor violencia que provoca el amor le da una razón para escribir. Si yo disfruto el amor, ya no escribo. En cambio, si el amor me decepciona, hago una novela. Entonces es creativa. William Faulkner administró una casa de mala nota, o sea, no quiero decir prostíbulo, cantina, bar, y ahí fue su momento más creativo. Cuando se lo llevaron a Hollywood para que trabajara, se aburría horrendamente y su pluma se secó. Y les dijo, yo no puedo escribir, lo becaron, le dieron dinero para que en las buenas condiciones escribiera nada. El personaje de Bukowski, Chernansky, en la novela Hollywood, diario visita un bar, una cantina, diario bebe, se emborracha, se pelea, y un día escribe un cuento y sale premiado en una revista muy de la high. Llega la dueña de la revista, que es hija de un magnate que tiene mucho dinero, y le dice, estás despreciando tu creatividad. Se lo lleva a un sitio confortable, le da comida, le da su cuerpo, le da todo. Ahora sí ponte a escribir. Y él dice, ahora no puedo escribir. Y entonces le dice ella, dentro de esa fórmula que diría este modelo que trabajó mucho Estados Unidos, Peters, del principio de Peters, del adaptado y el inadaptado, el exitoso y el no exitoso. Le dice, ¿sabes qué? Eres un fracasado. Los mismos tienen otra forma para decir fracasado. Eres un perdedor. Le dice, ¿cómo es posible que desperdicies tu talento y todo? Y él le dice, a ver, tú emborráchate diario, peléate, golpéate y luego escribe un cuento. Y entonces me vas a decir quién es el fracasado. Eso, bueno, por lo que estaba comentando respecto a una violencia creadora. Pues la verdad, Nietzsche nos violenta mucho, pero nos invita a un mundo que de pronto no aceptamos porque no queremos dejar el confort en donde ya estamos y nadie quiere sentirse marginal. Perdón, eso no. Gracias. Román. Esta categoría del cuerpo, desde la filosofía y la psicología que están entrelazadas, pues tiene mucho que decir a partir de lo fisiológico, que ahí está interviniendo la voluntad para no tan solo expresar enfermedades o la vitalidad, sino también la moral está creada, está fundada en lo fisiológico, en la pulsión, diría Nietzsche. Todos los valores
están sustentados en, bueno, él también hace una crítica a la moral burguesa y estos valores están sustentados, los valores burgueses, en la debilidad, en la enfermedad, etcétera, etcétera, ¿sí? Culturalmente hablando. Sin embargo, pues él apuesta por la vitalidad, por Dioniso, la embriaguez y todo esto que también es, bueno, aunque también lo apolíneo está presente en su propuesta. Sin embargo, pues yo creo que está más orientado hacia lo dionisiaco. Y por lo tanto, esto de lo que hablabas de la locura, tiene que verse desde esta perspectiva vitalista en Nietzsche, no desde la moral burguesa, no desde esta enfermedad, esta debilidad, porque pues él de alguna manera está valorando estos atisbos de vitalidad en el loco, ¿sí? Esto es lo que quería comentar. Cuando comenzando escrito, me vinieron un montón de ideas a la cabeza, ¿no? Una lluvia ahí. Creo que ya en otras sesiones los otros expositores, algunos han dicho que esa es la riqueza de Nietzsche, ¿no? Que despierta múltiples interpretaciones, provocaciones. Y bueno, al final de lo que dijiste, que, bueno, si no entienden, dice, pues, no importa, ustedes lean, ¿no? Sí, algo ha de salir de eso, y efectivamente. También un poco antes decías, bueno, sobre esta reforma de la salud mental, y si, oye, ¿ahora qué van a hacer con estos que ahora ya no van a encerrar? Bueno, lo que están haciendo y lo que están desde hace ya rato es, pues, atiborrarlos de medicamentos. Esa es la forma en que ahora los controlan y desde hace tiempo. Y lo digo porque también casi recientemente pasé por una experiencia que me hace conocer casi perfectamente cómo se controla la salud mental en este país, todavía de una manera muy atrasada, ¿no? Otra parte se refiere a esto de la locura también como enfermedad o la cuestión del dolor. En ese Homo Nietzsche hay un apartado que dice, ¿por qué soy sabio? Y lo que ahí describe pues es totalmente diferente a lo que uno le despierta el título, ¿no? Porque es sabio, porque soy sabio. Y hace toda una disertación que a mí se me antoja como de carácter biológico. Con lo que sabemos cómo funciona el cuerpo y la mente, él se describe su cuerpo y las reacciones que tiene. Yo diría que dentro de lo que se conoce en biología como homeostasis, el cuerpo tiene toda la posibilidad de restablecerse y de estar en la lona y volver a recuperarse y continuar, ¿no? Pero pues la enfermedad, el dolor en mí, pues a veces parece que eso es lo que lo hace lúcido o a veces parece que ese esfuerzo que hace su cuerpo por restablecerse, pues le permite ya estar sano, y luego de estar sano dice, ahora sí ya estoy bien, ahora ya puedo escribir y escribe, ¿no? Pero como que yo encuentro que en ambas fases, tanto en la enfermedad como en estado sano, pues, dice cosas, ¿no? El filósofo también, entonces. Y bueno, ya también comentando algo de la experiencia que yo tuve personal, que tiene que ver también con esta parte que decías que los locos
se les tilda de anormales, de que no dicen incoherencias, y en algún momento dijiste, no, bueno, es que los locos de aquel tiempo, pues más bien interpelaban al sistema de su época. Y creo que hoy sigue siendo lo mismo en mi experiencia que tuve, que fue con mi hija, tuvo una etapa psicótica y bueno, ¿qué creen que hizo? Fue y exigió una cita. En ese tiempo estaba el anterior gobernador de la ciudad de Vicuña, Mancera. Exigió una cita con Mancera, después fue a exigir una cita con el rector de la UNAM, y luego otra cita con el rector de Monterrey. Y bueno, a Mancera le exigía y le reclamaba que hiciera algo por la ecología, por el infernal tránsito, por la pobreza, etcétera, ¿no? Cuestiones de ese tipo. A los rectores, pues, les estaba demandando que intervinieran para mejorar la educación, que desde su punto de vista la educación estaba cayendo en una decadencia, y que por favor hicieran algo, ¿no? Y bueno, pues entonces no faltó quien dijera, no, pues su hija está loca. Y yo digo, bueno, pues ya después, pasado el tiempo, dije, pues qué valentía, ojalá que existieran más locas como tú. Porque, bueno, pues yo como padre, como profesionista, digo, yo es lo que estaba haciendo todo el tiempo, de manera tibia. En cambio, tú te has atrevido a ir a buscarlos y en su cara decirles, pues que por favor hicieran algo, ¿no? Entonces, en realidad, pues no era normal. Yo digo, era completamente normal. Había quizá una diferencia de grado en esa valentía que ella tenía de poder decir las cosas, ¿no? O sea, verdades. Igual con otros familiares, dice, oye tía, ¿y por qué tienes esa pintura de cabello que no te queda? Tú tienes mucho dinero, ¿por qué no vas a un salón de belleza y que te hagan un buen tinte? Y ese fleco de príncipe valiente que ya tienes 50 años y sigues con lo mismo, ¿no? ¿Y por qué das regalos reciclados? Dice, vas y regalas a otros las cosas que te regalan a ti no te gustan y después las regalas. Se le está diciendo puras verdades y bueno, los otros pues así parados de pestañas. Y bueno, ya después encontré que pues la medicación no es lo mejor que se puede hacer por estas personas, sino considerarlas como diferentes. Así como el profesor hablaba de Faulkner, pues un montón de escritores que pasaron por ese tipo de experiencias y que pues escribían en las circunstancias que uno ni se imagina. A veces en circunstancias que uno considera normales, para esos grandes personajes eran las situaciones propicias, ¿no? Y y bueno, mi hija no es de la talla de esos personajes, pero hoy la veo y precisamente por ser diferente a lo que se considera normal, pues es a una persona brillante, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer con los locos actuales? Pues dejarlos que vivan como quieran y simplemente entenderlos, comprenderlos, apoyarlos en lo que sea posible. Y no hay ningún problema. Y aquí, por ejemplo, en la universidad, ha pasado también, he tenido experiencias con estudiantes y realmente sí es un poco penoso que los profesores no estemos capacitados para ver esas diferencias. Pues he tenido estudiantes autistas y que, pues precisamente los califican como locos. Estudiantes que no son mudos, pero no hablan. Y es una característica del autista, ¿no? Y hubo uno, me acuerdo mucho de él, ahí en sociología, que tomó el cubículo como su vivienda y ahí cocinaba, cosas, lavaba su ropa en el baño y la atendía en el balcón.
y todo el mundo lo consideraba como un loco. Pero no estaba loco, era un buen estudiante. No hablaba. Y un buen día fue a verme y me llegó con una hoja escrita a mano y me dijo, profesor, vengo a verlo, ya me voy. ¿Por qué? Oye, ¿por qué te vas? Te hemos tratado tan mal. Dice, no, todo está bien. Dice, nada más que me siento mal y voy a ir al hospital. Ay, caray, no, pues cuánto lo siento. Y quiero dejarle esta hojita que es mi testamento. Y lo he nombrado usted mi albacea. Y yo, bueno, está bien, ya pues nos despedimos y todo. Al poco tiempo supe que falleció, no sé qué enfermedad tendría, aparte de desarreglo que tenía. Y bueno, la hoja del testamento decía que me nombraba albacea de su único patrimonio, que eran unos viáticos que le debían de un viaje de estudios de anterior. Y quiero que usted lo cobre y que lo utilice por si algo me hace falta. Y bueno, son casos pues tan programáticos, ¿no? Y yo creo que pues eso es lo interesante de tu exposición, que nos llama a otro tipo de cosas, a filosofar o a entender a Nietzsche desde nuestros propios espacios y bueno, reflexionar sobre eso, ¿no? Así que, bueno, muy buena la charla, por eso. Por acá tenemos dos, tres. Sí. Quiero darle chance de y luego nos aventamos en una segunda parte. Porque sí son muchas. Bueno, a mí esta pregunta que surge a partir de la exégesis del cuerpo me parece importante, como la plantea Nietzsche, porque no da salida a él, pero al menos a mí me permite que, bueno, creo que nos hace la invitación a que el filosofar o el escribir nunca se va a hacer en las condiciones que nosotros deseamos que se lleve a cabo, ¿no? Siempre se va a hacer con lo que se cuenta y con lo que se tiene, y a veces puede ser tan afortunado de estar en el bosque solo escribiendo, ¿no? Una cabañita, o a veces lo tienes que hacer en el metro o donde estés, ¿no? Me parece que es un poco esa invitación, y aparte también tiene que ver con las condiciones del cuerpo, ¿no? El mismo Freud seguía escribiendo y tenía cáncer en la mandíbula, ¿no? Era una forma quizá de que lo sostenía, ¿no? Para el dolor que todo esto le producía. No se puede contar con la mejor salud, ¿no? Pero se puede escribir, y Nietzsche aquí está contento porque dice, tengo salud, vengo saliendo de la enfermedad, y este texto lo voy a escribir con esta jovialidad. Digo, pues eso me parece súper interesante, ¿no? Y sí, justo da para pensar la relación que se tiene con el cuerpo, que aparte de la relación que nos han enseñado con el cuerpo, pues al final no es. A mí me parece que estamos en tiempos en donde tendríamos que hacer cuestionamientos propios sobre nuestro cuerpo y ver qué hacemos con nuestro cuerpo, ¿no? Porque la tentación inmediata de cuando el cuerpo enferma es voy a acudir con alguien a que me diga que tenga, ¿no? Que tengo, pero dices, bueno, de inicio, eso no nos podría llevar a un cuestionamiento filosófico sobre el cuerpo, sobre qué es mi cuerpo, qué he hecho. Presentábamos en otro espacio un cortometraje que yo hice que se llama El movimiento del cuerpo, y ese surge a partir de un par de entrevistas que yo tuve con dos poetas de la calle, podría decir, ¿no? Que viven en la calle, tienen problemas de adicciones, ¿no? Se mueven de lugares. Y bueno, yo cuando pude superar la barrera del olor, que es una barrera difícil de superar, pero que
conversas con ellos y yo dije, bueno, el enfermo soy yo. Este vive en la calle, no le veo enfermedades, lo veo bien, ¿no? Y hay planteamientos desde el terreno de la salud mental que dicen que los esquizofrénicos no se enferman. Entonces, habría que pensar por qué, ¿no? Porque justo el cuerpo lo volvemos un síntoma y un síntoma del sistema. Entonces, lo que me enferma a veces ni siquiera es algo que tenga que ver conmigo, sino algo que tiene que ver de allá afuera, que me llega y ya me tiró, ¿no? Entonces, creo que nos lleva un poco a pensar en eso, ¿no? ¿Cuál es la relación que se tiene con el cuerpo? Que me parece que es una relación singular y contemplativa, ¿no? Y otra cosa, no sé, también pensaba esto de que si se entiende bien lo que está presentando alguien, pues quién sabe qué estamos entendiendo, ¿no? Porque qué sería entenderlo bien. A lo mejor ahí se cierra también ya la posibilidad, ¿no? El no entendí o el no sé de qué habla o no estoy de acuerdo de todas estas o las sumatorias sobre el texto me parece que es interesante, ¿no? Pero el terreno de la filosofía, ¿no? Del psicoanálisis, al menos son terrenos en el que puedes llegar al punto de decir, no sé, no entendí o no tiene sentido, ¿no? Y creo que eso deja un poco de un margen de otra cosa a que cuando, no sé si les pasa, pero a veces llegas, entiendes el texto y te da flojera, ¿no? Dices, es tan comprensible que no me está llevando un poco más allá y lo dejo a un lado. Dices, mejor me voy con otro que no entienda, ¿no? Que me permita al menos otro tipo de cuestionamientos, ¿sí? Y no sé, también yo pensaba también esto que comentabas, ¿no? De la vitalidad en relación a la locura, y creo que esta vitalidad históricamente, ¿no? A partir de toda la historia de la locura que plantea Michel Foucault, y que yo lo pienso un poco aquí en México, como antes de la prohibición de la marihuana, antes de la prohibición de las drogas, ¿no? Consecuencia de la prohibición gringa, y de los tratamientos que había hacia la locura, en las calles convivía el loco, convivía el llamado marihuano, o sea, estaban ahí. O sea, todavía hay una posibilidad de un lazo, pero es hasta que se intenta encerrar, ¿no? Aparece el encierro como posibilidad de un control social, que estos sujetos aparecen como enfermos y peligrosos, ¿no? En esas categorías. Entonces habría que... Pero antes, ¿en qué tiempo sí podía fumarse en cualquier lado marihuana? Porque yo desde mi época, los 70, pues ya estaba prohibida. Pues se supone que tiene que ver con el cáñamo, con el uso del cáñamo, ¿no? Que no sé si son los Rockefeller o no sé, que están ya en la industria del cáñamo les está produciendo pérdidas. Entonces dicen, vamos a prohibir el uso de la marihuana y el cáñamo, para que entonces, pero vamos a decir que tiene que ver con un problema de salud. ¿No? Y de ahí, porque hay en la historia de hay aquí en Texcoco un cronista y un historiador sobre la historia de la marihuana, Juan Villa, que te maneja, que plantea varios escenarios en donde él se está fumando marihuana en la calle, ¿no? Se convive. Como ahora. ¿No? Como ahora, ¿no? Sí. Pero entonces, y claro que hay un momento en el que marihuana es peligroso, en el que el esquizofrénico es peligroso, pero esta peligrosidad me parece que viene más bien de los estatutos de control que de lo problemático que puede resultar en sí algún llamado loco, ¿no? Claro. Entonces, yo pensaría que por esa vía es que se ha robado esta vitalidad del pensar, ¿no? Desde el lugar de la locura, de las propuestas de la locura, y que les han creado también una angustia terrible, ¿no? Porque, no sé, con esto que nos compartes, ¿no? El tratamiento que hay hacia la locura, ¿no? Que me parece que es fuerte. Los estatutos que hay en la psiquiatría mexicana no obligan a los psiquiatras a darles tratamientos psicológicos,
es voluntario. O sea, si ellos se quieren formar como está bien, si no, no pasa nada. Entonces, y a mí me parece, porque por lo que he leído y he escuchado, es que las estadísticas son como que el 80% de psiquiatras no hacen intervención psicológica ni solamente es a partir de la medicación. Entonces, pues creo que sí hay varias dificultades ahí para pensar y para escuchar lo que quiere decir ese personaje llamado loco, ¿no? Porque al final cuando no es tan peligroso, resulta que algo está diciendo, pero a lo mejor es que también el sistema no nos ha permitido esta oportunidad de escuchar, ¿no? Esos otros discursos. Y que yo pensaría que también hay discursos mucho más delirantes que el delirio, ¿no? Y que son con los que convivimos a diario, son sumamente delirantes, ¿no? Que tú dices, Sí, claro. sí, que están ahí, que tú dices, eso sí me suena muy delirante, me suena totalmente sin sentido, pero lo estamos conviviendo con ello, ¿no? Digo, no sé, pero sí, alguien, adelante. Hay 5 preguntas más. Y hay participaciones. Por acá, de una con la mano, doctor, después, Si quieres, Primero los que están ahí. ¿En Está sala Zoom? Bueno, pero ¿por qué no? ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos a darle oportunidad a los compañeros que están en sala Zoom. Hay algunas preguntas que me gustaría más bien que las desarrollaran porque son muy largas. Por ejemplo, Gerson hace una pregunta bastante larga, con comentario, entonces sería mucho mejor escucharlo directamente. Pero antes de Gerson está la participación de la maestra Aida Carrillo, que dice, ¿puede por favor hablar sobre el inconsciente colectivo? Me parece que es una propuesta de Jung, y también de la propuesta de que los locos son seres que perciben una otra realidad. Eso es lo que comenta la maestra Aida Carrillo. María de Lourdes Aguilera nos dice, doctor, usted menciona que según Freud, el alma es a la palabra como la palabra es al alma. Dice, en palabras, en la palabra están implícitas las cogniciones, ¿o cómo lo explica? Eso es lo que pregunta María de Lourdes. Glenn Rodríguez dice, recuerdo cuando Nico nos dio clases en la universidad y nos hablaba mucho diría más bien a Gerson, si se encuentra con nosotros. Gerson había hecho una pregunta. Sí. Entonces, Gerson, ¿nos pudieras compartir tu pregunta? Sí, porque el comentario de Glenn era más así de rememorar, ¿no? Qué bueno que nos enseñaste a Nietzsche en la maestría, pero, híjole, me dice que la conexión es inestable. Sí hay señal. No, es que sí hay señal, no es un problema no es un problema técnico. En fin.
¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Perdón, no, Gerson dice, Ah. no puedo hablar por Sí, a ver, te explico, Gerson. Hubo un problema aquí con el internet, nos sacó de la sesión y no pude leer tu pregunta. Por eso la idea era que tú la comentaras. Pero bueno, si no puedes hablar en este momento, esperamos que tengas la posibilidad de, en otro momento, durante la intervención, para poder participar. Y bueno, pues mejor pasamos a los que estamos aquí No te vamos a robar nada. ¿Quién sabe? Como María Sabina, no me tomen fotos, me roban todo. Gracias. Bueno, me da un poco de pena porque me perdí la primera parte de la charla, pero este tema es un tema que a mí me apasiona mucho y sobre el cual también he tratado de trabajar. Y varias cosas me llamaron mucho la atención, sobre todo porque creo que en las diversas participaciones que hemos escuchado en estos días, al menos en lo personal he aprendido mucho de un autor que sinceramente no había trabajado, ¿no? Pero con la intervención de la compañera, un poco el resumen, trato de tener el panorama amplio. Y a mí lo que me llama la atención es, si en algún punto Nietzsche habla de locura y sufrimiento, porque creo que es un punto importante al momento de hablar en el contexto contemporáneo, con el lenguaje contemporáneo, de enfermedades mentales, de discapacidad psicosocial, de expertos por experiencia, ¿no? Porque algo que sí me ha quedado claro es que la importancia de Nietzsche como uno de los pilares de la crítica a la modernidad occidental, ¿no? Y un reservorio ahí para estar extrayendo tesis que iban a criticar varias de las instituciones modernas, ¿no? En ese sentido, yo leí lo que alcancé a escuchar, podría decir que es un pilar fundamental para la crítica a la biopolítica. Pero también es cierto que en el contexto contemporáneo, y eso creo que es importante también hablarlo, ¿no? Los clásicos son clásicos porque los leemos como clásicos, los actualizamos y marcamos límites, ¿no? Entonces no sé si Nietzsche habla de sufrimiento en este aspecto, porque una de las discusiones contemporáneas es, claro, hay una crítica muy fuerte a la biomedicalización de la salud mental, ¿no? Y hay una crítica muy fuerte al peso cultural que tiene establecer qué es normal y qué no es normal, ¿no? Pero también es cierto que, y esto en voz de las personas que hacen activismo en contra de estas prácticas expertas, es cierto que el sufrimiento también está. Entonces puede haber un riesgo de romantizar la idea, o sea, de romantizar la idea de que el loco es simplemente alguien que no lo comprendemos. Es alguien que no lo comprendemos y en algunos casos es una persona que sufre y sufre mucho y no existen las instituciones ni los mecanismos sociales para brindarle una atención que no sea biomédica. Entonces, todo este contexto lo hago porque me parece importante que si bien es relevante recuperar o extraer como ustedes lo han hecho, que yo he aprendido mucho, si en algún punto se toca la palabra sufrimiento, se habla de la cuestión de sufrimiento. Bueno, antes de... Yo pienso que en algún momento yo mencionaba sobre esta desgarradura que hay con el exterior, provoca una angustia, provoca un sufrimiento. Es una desgarradura que posiblemente todos traemos con nosotros, solo que esta desgarradura, al menos este loco que está evidenciando aquí Nietzsche, es un loco que no lo está colocando en el lugar del sufrimiento, sino en el lugar de un posicionamiento crítico, y también hasta burlón de pronto, ¿no? Porque sus preguntas no tienen lugar, ¿no? Pero a mí me parece, bueno, no soy un especialista en la lectura de Nietzsche, me he centrado solo en algunos textos, pero me parece que el concepto del sufrimiento no le es ajeno, ¿no?
Y por otro lado, pensaría que no hay como esta idea de romantizar el delirio del loco, sino más bien como escucharlo, ¿no? Escucharlo como se escucha cualquier otro discurso y sabiendo que es, justo lo comentaba a partir de la desgarradura, porque al menos desde el psicoanálisis se plantea que esta desgarradura pudiera ser mayor, o sea, con el vínculo externo, mayor traumática, podríamos pensar, ¿no? O sea, que por eso va, en algún momento Freud va a decir, el delirio es un parche que hay sobre la realidad. Es un parche sobre una escena a la que no se tiene acceso porque fue una escena dolorosa. Entonces, por eso yo pienso que de pronto el acceso a esto llamado mundo exterior o fenomenológico, no sé cómo lo piensan ustedes, pero yo pienso que es vía es con cierta violencia, ¿no? Entramos en convivencia con el otro, pero hay cierta violencia con la que cada quien se las tiene que ver. Pero podríamos pensar que aquí la diferencia podría estar en que hay una desgarradura, y esta desgarradura está ahí presente, ¿no? Por el delirante sabe que delira, pero ha de ser también frustrante y doloroso ver que el otro pues, no tiene lugar para lo que tú dices, ¿no? O sea, como que se le anexa eso al sufrimiento, podríamos pensar. Con eso convive, ¿no? Y ahora, sí, ya si lo pensamos en terrenos mucho más complejos, todavía el encierro, ¿no? Y sí, y por eso también, o sea, comparto esta idea de muchos grupos en contra, y no solo grupos de personas que han padecido estas intervenciones psiquiátricas, sino que también en Estados Unidos se formó una asociación civil de padres de familia que perdieron a sus hijos a consecuencia de la medicación de TDA, que los perdieron. O sea, nada más para pensar la magnitud de todo esto que se ha llamado antipsiquiatría, que se ha presentado desde el siglo pasado y que es un movimiento que sigue presente, ¿no? Movimiento antipsiquiátrico que está en Estados Unidos, que está en Europa. En México casi no tiene peso, ¿no? En México todavía seguimos creyendo un poco en las instituciones, pero o escuchamos por ahí, ¿no? Que a mi hijo le diagnosticaron con TDA, cosas que en otros países ya han estado en peleas, ¿no? Sí. Hospitales psiquiátricos en México. Y es muy interesante revisar ahí por si te interesa ese tema. Sí, he escuchado hablar del movimiento. El movimiento, sí. No Son pequeñitos, pero sí es interesante. También hay una réplica en Chile sobre el mismo nombre y en contra de justamente la Thank you.